Como todo lo que Dios ha ordenado, su intención es que las pruebas y las tribulaciones resulten en nuestro bien, pero Satanás tuerce las pruebas buenas de Dios y las convierte en tentaciones. El diablo quiere que fallemos en las pruebas buenas de Dios, haciéndonos caer en las tentaciones que Él saca de ellos. Las intenciones de Dios en las pruebas son buenas. Las intenciones de Satanás en las pruebas de Dios son malvadas. Vamos a continuar con la introducción en el libro de Santiago. Una de las cosas más difíciles de entender en la vida es el por qué pasan cosas malas. ¿Por qué hay enfermedad y dolor y padecimiento y angustia en el mundo hoy? La mayoría de nosotros que tenemos algo de conocimiento de las Escrituras podemos rápidamente dar una respuesta. Podemos ser rápidos en señalar que todas estas cosas son el resultado del pecado. No necesariamente el resultado de nuestro pecado personal, sino del pecado original. Vivimos en un mundo caído que Dios maldijo como resultado del pecado original cometido por Adán y Eva en el huerto de Edén. Esa es la respuesta. Pero ¿de qué nos sirven esos datos cuando somos nosotros los que estamos siendo probados? Cuando uno es el que está pasando por la prueba, ¿de qué nos sirve cuando uno es el que ha perdido a su cónyuge? ¿De qué nos sirve cuando uno es el que ha sido diagnosticado con cáncer? Si Dios en verdad es todopoderoso, ¿qué acaso no tenía poder para obrar por encima de este mundo caído? Si realmente está en control de todo, ¿por qué no quita todas esas cosas? Bueno, permítanme decir primero que Dios en verdad es todopoderoso. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa siempre y cuando no sea algo que contradiga su propia naturaleza. Y Dios verdaderamente está en control de todo. Él no es la causa de todo lo que sucede, pero cuando no lo ocasiona, sí lo permite. Otra manera de expresar esto es que Dios todo lo dispone. Uno de los versículos más populares de la Biblia es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios obra todas las cosas para bien. Ahora, ¿cómo podría hacer eso si no está realmente en control? ¿Cómo podría hacer esto si no dispone todas las cosas? Ahora, no nos confundamos. Disponer no significa solamente causar. Disponer significa causar o permitir. Y Dios todo lo dispone, incluyendo tribulaciones, incluyendo pruebas. Como todo lo que Dios dispone, su intención es que las pruebas y tribulaciones sean para nuestro bien. Pero Satanás tiene malas intenciones en aquello que Dios tiene buenas intenciones. Satanás tuerce las pruebas buenas de Dios
y las vuelve en tentaciones. El diablo quiere que nosotros fracasamos en las pruebas que Dios nos pone, a procurar hacernos caer en la tentación que Él presenta en la prueba. Santiago usa la palabra prueba o tentación 6 veces en la introducción. La palabra original no necesariamente conlleva la connotación negativa que ahora tiene la palabra tentación. En el original simplemente significa prueba o tribulación. Los diferentes significados se aplican según cuál sea el propósito de la prueba. Dios es el que dispone la prueba. Su intención es que sea para nuestro bien. Pero la intención de Satanás en esa misma prueba es la maldad. Y eso es una tentación en nuestra manera de pensar. Yo quiero que hayamos de las tentaciones del diablo, reconocer que Dios está en control cuando nos pruebe. Y cuando reconocemos la mano de Dios en nuestras pruebas, podremos disfrutar de la libertad que viene únicamente al pasar fielmente las pruebas de Dios. Para poder hacer esto, vamos a ver 2 posibles intenciones en las pruebas por las que atravesamos. La primera intención para las pruebas por las que pasamos son las intenciones de Dios. Santiago 1, 9 a 12. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las intenciones de Dios en las pruebas son buenas. Algunas de las preguntas más difíciles que una persona tendrá alguna vez que responder son: ¿por qué le pasa cosas malas a gente buena? ¿Y por qué le pasa cosas buenas a gente mala? ¿No piensan que somos los primeros a quienes les ocurrieron estas preguntas? Estas preguntas son tan viejas como la caída de Adán. Sabemos que el salmista hizo la pregunta, pues de esto se trata el Salmo 73, de 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mundiales, ni son azotados como los demás hombres. Hasta el profeta Jeremías luchó con esta pregunta, cuando él dijo: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. De manera que no piensen que son los primeros en pensar en esto. Estas preguntas se han hecho desde siempre. Pero ¿cuál es la respuesta a ellos? La respuesta es la misma que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos
cuando pasaron juntos a un hombre que había nacido ciego. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, ese o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús les dijo que ese hombre había nacido ciego por una razón. Ese hombre tuvo que soportar las pruebas de una discapacidad durante toda su vida por una razón, para la gloria de Dios. La intención de Dios en las pruebas y tribulaciones en la vida de ese hombre era el bien de igual manera. De su intención en las pruebas y tribulación de tu vida es también el bien. Por lo tanto, entendemos que las intenciones de Dios en las pruebas son el bien. Santiago entonces se dispone a decirnos un poco acerca de la esencia de las pruebas de Dios. Primero nos muestra el patrón de las pruebas de Dios en los versículos 9 al 11. A veces Dios prueba exaltando al humilde. Normalmente no pensamos que esta sea una prueba, ¿verdad? Pero es la primera prueba que Santiago menciona en el versículo 9. Dios nos puede probar con prosperidad. Puedes definir la prosperidad en muchas maneras diferentes, pero lo primero viene a la mente es el dinero. ¡Mucho dinero! Estas son algunas historias de gente humilde que fue exaltada. Evelyn Adams se sacó la lotería de Nueva Jersey. No solamente una vez, sino dos veces, en 1985 y en 1986. Ella pasó de la clase media a ser una multimillonaria de la noche a la mañana. Ahora vive endeudada hasta la coronilla y vive en una casa remolque. Bedpost se sacó $16 millones en la lotería de Pennsylvania en 1988. Ahora vive de la ayuda que le da el gobierno. Cada una de estas historias puede ser una lección de ganancias mal habidas, pero también son ejemplos de Dios probando al humilde por medio de la exaltación. Pero el dinero es solamente una manera en que Dios puede probar al humilde al exaltarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien que recibe una promoción en su trabajo y luego comienza a tratar a la gente de otra manera? ¿Cómo reaccionas tú ante las bendiciones que Dios te da? ¿Cómo reaccionas cuando eres probado con algo de prosperidad? Dios puede probarte con prosperidad. Él puede exaltar al humilde con propósito de probarlo. Pero también puede humillar al exaltado, como dice en versículos 10 al 11. Este es el tipo de prueba que vemos como una tragedia cuando alguien pierde su casa, cuando pierden su trabajo, cuando pierden un bebé. Es el tipo de prueba que la gente responde levantando en ira un puño a Dios. Dicen cosas como, Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Es el tipo de prueba al que la esposa de Job
respondió diciendo, maldice a Dios y muérdete. ¿Cómo reaccionas cuando ocurre una tragedia y cuando pases por la prueba de la humildad? Dios puede exaltar al humilde y puede humillar al exaltado. Ese es su patrón en las pruebas. Pero he dicho que su intención en la prueba es el bien. De manera que, si la intención de Dios en la prueba es el bien, entonces debe tener una meta final en mente. Debe ser por una razón, y es por una razón. La intención de Dios al mandar la prueba la encontramos en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La intención de Dios al mandar la prueba es que pasemos la prueba. Dios no te pruebe con prosperidad para luego sacarte zancadilla para hacerte caer y falles. Su intención es que pases con éxito la prueba de la prosperidad. Si Él te prueba con prosperidad, su intención es que seas un buen administrador de lo que te da. Su intención es que rechaces las ganancias ilícitas. Él desea que uses cualquier otra ganancia para hacer su voluntad. Por otro lado, Dios no te prueba con humildad solo para hacer malo y hacerte fallar. Su intención es que pases con éxito la prueba de la humildad. Si Él te prueba con humildad, su intención es que le busques con fe. Su intención es que lo mires con contentamiento, como lo hizo Pablo. Su intención es que manifiestes su fortaleza a través de la debilidad de tu humildad. Ya sea que Dios te prueba con prosperidad o con humildad, su intención es la misma. Su intención es que pases la prueba. Y cuando pases la prueba, eres verdaderamente decidido. Eres bendecido con una recompensa eterna y con una recompensa actual. Tu recompensa eterna es la corona de la vida. Tu recompensa actual es la esperanza de la promesa de Dios. La seguridad que viene de saber que uno está en la voluntad de Dios, que le estamos agradando con nuestra obediencia. ¿Dudas tu salvación hoy? Eso puede venir por una de dos cosas. Puede ser que realmente no eres salvo. O puede ser que no estás viviendo como alguien que verdaderamente es salvo, porque estás fallando en las pruebas por las que pasas. Cualquiera de las dos que sea tu caso, necesitas resolver eso hoy mismo. Confía en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. O si ya eres tu Salvador, entonces comienzas a tratarlo también como tu Señor. Pasas las pruebas que Él pone delante de ti. Esto es lo que quiere que hagas. Pero lo que sucede con mucha frecuencia es que cuando se nos da una prueba difícil, le queremos echar la culpa a Dios. Meneamos nuestro puño delante de Dios y lo acusamos de ser malo o injusto. Pero ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos porque hemos fallado
ante la prueba que nos puso. Y cuando hemos fallado la prueba, hemos hecho exactamente lo que era la intención de nuestro enemigo, el diablo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni Él tienta a nadie. Ahora recuerda que todas estas palabras originalmente llevan el significado neutro de prueba o tentación. Pero ahora, por la forma en que son usadas, en el contexto del versículo también, llevan el significado negativo. Llevan el mismo significado que se nos ocurre cuando escuchamos la palabra tentación. ¿Por qué es eso? Es porque ahora y en los versículos que siguen, Santiago pasa a hablar acerca de las pruebas que fallamos. ¿Cuáles son las intenciones de Santiago en esas pruebas? Santiago 1:14-15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz a muerte. Las intenciones de Satanás para las pruebas de Dios son malévolos. Santiago comienza diciéndonos un poco acerca de la esencia de las pruebas de Dios. Ahora nos dice acerca de la esencia de las tentaciones de Satanás. Satanás espera lograr tentarnos en las pruebas de Dios. En el huerto de Edén, todo lo que Dios creó era hermoso. Él creó un bello jardín en donde viviera Adán y Eva. En medio del jardín puso un árbol, llamando el árbol de conocimiento de bien y de mal, y le dijo a Adán que no comiera del fruto de ese árbol. Dios no tenía que haber hecho ese árbol, pero lo hizo. Y Dios no tenía que haber puesto esta regla, pero la puso. Dios hizo este árbol y puso esta regla como una prueba. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. La intención de Dios era que Adán pasara la prueba. Pero la intención de Satanás era que fallara. De manera que las malas intenciones de Satanás torcieran la prueba de Dios para que se convirtiera en una tentación. Y Adán cumplió la tentación al ceder a ella y fallar en la prueba de Dios. La tentación de Satanás es tan solo una torcer de la prueba de Dios. La tuerce porque sus intenciones son completamente diferentes. El diablo quiere que desacreditemos a Dios fallando la prueba. Así como Dios tiene un patrón para la prueba, Satanás tiene un patrón para la tentación. Santiago lo esboza en el versículo 14. Cuando vemos la prueba, concupiscencia allí, la palabra, automáticamente pensamos en lujuria sexual. Bueno, esa puede ser parte, pero no es todo, pues concupiscencia se refiere a cualquier deseo de la carne, como puede ser la codicia por la comida, la codicia o ambición por poder, la codicia por diversión, el deseo por lo que es emocionante,
La codicia por placer, la ambición de un puesto. Cuando Satanás estaba tentado a Eva con el fruto, ¿a qué recurrió? Recurrió al deseo de la carne que había en Eva. Le mostró que el fruto era bueno para comer. Recurrió a su deseo de la vista. Le mostró que era atractivo a la vista y recurrió a su deseo de poder. Le mostró que era deseable para hacerle sabio. Jugó con sus sentidos, jugó con su mente y jugó con sus emociones. Los sentidos, la mente y las emociones, ¿qué tienen todos estos en común? Todos ellos son cosas que Dios nos dio para disfrutar nuestra comunión con Él y disfrutar de su creación. Pero Satanás usa esas cosas para tentarnos. Él usa esas cosas para apartarnos de las intenciones de Dios. El diablo usa estas cosas para atraernos y engañarnos, así como lo hizo Eva. Su patrón de tentación nunca ha cambiado. Él tuerce la prueba de Dios. Él tuerce la palabra de Dios. Juega con nuestros sentidos. Juega con nuestra mente. Juega con nuestras emociones. Ese es su patrón de tentación. Pero ¿por qué nos tienta Satanás? Si la intención de Dios en probarnos es buena, entonces la intención de Satanás al tentarnos debe ser mala. Las malas intenciones de Satanás en la tentación las tenemos en Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumido, da a luz la muerte. Fíjense en las palabras de Santiago. Usa palabras como concebido, da a luz, y luego usa la palabra muerte. Las malas intenciones de Satanás en la tentación son nuestro fracaso en pasar las pruebas de Dios. Pero Él no empieza en grande, Él empieza en pequeña. Así como un bebé recién concebido empieza en el vientre de su madre. Un óvulo fertilizado, luego un par de células, luego unas cuantas células más. Enseguida un pequeño feto y finalmente un bebé lo suficientemente grande y fuerte como para sobrevivir fuera de la matriz, y entonces nace. El bebé crece y crece hasta que toma su propia personalidad y hasta que se va haciendo más y más independientes, hasta que finalmente vive su propia vida. Esta es la ilustración que Santiago está dando respecto al pecado. Comienza con la prueba de Dios. Satanás tuerce esta prueba de Dios y la convierte en una tentación. Generalmente no comienza con pecados grandes, sino comienza con pecados chicos. A veces es tan pequeño el pecado que nadie lo nota, pero aquí está la advertencia. Cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz a muerte. Esta es la intención malvada de Satanás. Su intención es que nosotros fallemos. Puede ser algo pequeño al principio, pero si con eso
se arraiga, ya sacó ventaja. Y una vez que le damos lugar para entrar y arraigarse con eso, nos va a devorar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Sabemos que Dios va a probarnos. Sabemos que sus intenciones con las pruebas son buenas, pero sabemos que Satanás va a torcer las pruebas de Dios para convertirlas en tentaciones. Y sabemos que las intenciones del diablo para con las pruebas de Dios son malvadas. Sabemos que la intención de Dios es que pasemos las pruebas y sabemos que la intención de Satanás es que fallemos las pruebas de Dios. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Bueno, Santiago nos da la solución en el versículo 16. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente no peca. No caigan en las mentiras del diablo. No le den lugar para que entre y se arraigue. Reconozcan sus trucos sucios y no caigan en ellos. Vean las pruebas y tribulaciones de la vida por lo que son. Su intención no es causar mal o daño. Su intención es el bien. Son oportunidades para que el nombre de Dios sea magnificado en nuestras vidas. Son oportunidades para que la gloria de Dios brille otra vez de los nubarrones oscuros de nuestra vida y todos los pueden ver. Entonces, ¿cómo te está yendo en las pruebas que Dios lo pone? ¿Las estás pasando con banderas desplegadas? ¿Puedes decir juntamente con Pablo lo que él dice en Filipenses? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Si lo puedes hacer, gloria a Dios, pero ten cuidado, este también puede hacer una prueba. Esta puede ser una prueba que Satanás tuerza y convierta en tentación del orgullo. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no nos encontramos allí, ¿verdad? La mayoría de nosotros probablemente estamos fallando algunas de las pruebas que Dios nos manda. La mayoría de nosotros nos encontramos diciendo juntamente con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Estás en esta situación donde has permitido que el diablo entre y se arraigue en tu vida? ¿Te estarás preguntando, ¿quién te puede librar de este cuerpo de muerte? Pablo respondió a su propia pregunta en el siguiente versículo. Él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si te encuentras en esta situación y quieres que Jesucristo te rescate del cuerpo de muerte, te voy a pedir que vuelvas a consagrar tu vida a Jesucristo y se la entrega todo a Él. Pasa la prueba que Él está poniendo delante de ti ahora. Entregas la totalidad de tu vida en las manos de Dios el día de hoy. Gracias por tu atención. Beethoven!
You did a good job staying out of the picture today.